Hola a todos, bienvenidos a nuestro estudio del libro de Esther. Estamos muy contentos de que estés conectando con nosotros en este día. Sabemos que el Señor siempre nos va a hablar y va a revelar algo nuevo y fresco a través de su palabra. Pero antes de iniciar y antes de orar, quiero invitarte a que tomes el tiempo de leer este precioso libro de la Biblia, el libro de Esther. Y si a lo mejor te sientes un poco ocupado, toma un día a la vez y lee el capítulo 1 esta semana. Quiero que tomes tiempo y lee el capítulo 1 en estos próximos días antes de nuestra próxima reunión o nuestro próximo estudio, porque sé que el Señor también te va a subrayar y te va a traer a la luz ciertas verdades también en tu tiempo con el Señor. También te quiero invitar a que agarres tu Biblia, tienes unos minutos ahí, agarra tu Biblia, agarra un subrayador o una pluma, como dicen por ahí, o un lapicero. En mi país decimos lapicero. Y también agarra un cuaderno, un lugar donde puedas tomar notas, un lugar donde puedas escribir lo que el Señor te dice a ti a través de su palabra. Pero yo sé que cuando tenemos un corazón disponible, Él nos habla y Él nos revela cosas nuevas y frescas. Y también ten la libertad de chatear aquí con nosotros y platicar al estudiar este libro juntos. Vamos a activarnos, vamos a despertar, vamos a abrir nuestro corazón para que el Señor nos hable en este día. ¿Cuántos dicen amén ahí donde están? ¿Por qué no chateas un fuerte amén ahí en línea donde estés? También te quiero invitar a que compartas este enlace con un amigo, con un compañero del trabajo o un familiar, sobre todo aquellos que tú sabes que están buscando de cómo conocer a Dios más, cómo conectar con Dios. Invítalos, comparte este enlace con ellos. Te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube, está bajo el nombre Manny and Andrea Orozco, y te invito a que te suscribas porque en nuestro canal de YouTube vas a poder también conectar y ver otras enseñanzas también de otros estudios que hemos hecho, como el estudio de Nehemías, que lo hicimos ya hace un año. También hicimos el estudio del libro de Santiago, ese estuvo increíble. Bueno, así que ahí puedes ver la librería, como dicen por ahí, o los archivos en nuestro canal de YouTube. Pero antes de empezar, ¿por qué no oras conmigo? Y invitamos al Espíritu Santo. Señor, te damos gracias en este día por la oportunidad y el privilegio, Señor, de leer, de estudiar, de escudriñar tu palabra, porque sabemos que tu palabra es viva, es eficaz y es poderosa y más cortante que una espada de dos filos para discernir, para revelar, para enseñarnos, para corregirnos, Señor, para muchas cosas. Y es por eso que abrimos nuestro corazón en este día. Háblanos. ¿Por qué no dices eso junto conmigo? Háblame, Señor. Háblame a través de tu palabra en el nombre precioso de Jesús. Y su iglesia dice, dame un fuerte amén ahí donde estás. Yo sé que el Señor escucha tu amén y Él lo respalda con un fuerte sí, amén desde el cielo. Bueno, vamos a iniciar y bueno, antes de abrir esta primera semana de estudio, déjame decirte, si no has leído el libro de Esther, es un libro dramático, por decir así, es toda una novela. Yo creo que esta historia no se compara con las historias de Hollywood, no se compara porque está tan emocionante esta historia. Y en esta historia vamos a ver cómo realmente un rey que realmente no era un buen rey, no era una buena persona en los ojos de Dios. Vamos a ver cómo Dios aún en medio de esto utiliza a este hombre. Y este hombre, este rey, elige una joven huérfana como su reina. De veras que solo Dios puede hacer estas cosas, ¿verdad? Y hay complot de asesinato, de amenazas, de genocidio. Hay mucho en esta historia. Hay suspenso, hay valentía, hay injusticia. Pero en ningún momento de este libro vas a encontrar algo rutinario o así común y corriente. No, este libro está lleno de drama, como dicen por ahí. Es una novela, pero es real. Esto sucedió. Esto no es un cuento de hadas. Esto es la palabra de Dios. Y el libro de Esther, mi deseo es que abra tus ojos, te va a abrir los ojos para ver cómo Dios siempre está activo, siempre está comprometido con
su plan, el plan de redención. Y Él siempre es el héroe de la historia. ¿Por qué no chateas eso? Siempre. Él siempre es el héroe de la historia y eso es lo que vamos a ver aquí. Nos va a abrir los ojos a ver cómo Dios siempre está obrando y siempre está comprometido al plan de redención. Bueno, y mientras caminamos juntos, porque vamos a leer este libro juntos, estudiarlo juntos, al caminar juntos a través del libro de Esther, hay unos temas que necesitamos tener en cuenta y quiero que le echemos un vistazo, como dicen por ahí, más profundo a cada uno de estos temas para que podamos identificarlos cuando surgen en la historia que vamos a leer. El primer tema que vas a ver en este libro, y si tienes ahí tu cuaderno, escríbelo, pero el primer tema que vamos a ver en el libro de Esther es el tema de la providencia divina. Otros lo dicen divina providencia. Pero sabes, la palabra providencia es un concepto que yo creo que en la cultura de hoy es difícil comprender porque en el mundo que vivimos de hoy en día, ¿verdad? Donde algunos hablan de la karma o la vibra o qué sé yo, a menudo afectan nuestra perspectiva de lo que es la providencia de Dios. Eso no se compara, porque la providencia en la Biblia, la providencia del Dios, no es una obra de casualidad. No es buena suerte, no es fuerzas místicas del universo que hicieron que esto sucediera. No, 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 no. La providencia divina, más bien, es la obra de Dios. Es cuando Él provee para nuestras necesidades justo al tiempo soberano. Eso es providencia de Dios. Eso es providencia divina. La providencia divina es la respuesta, mira, personal de Dios. Es la respuesta voluntaria y planificada de antemano de Dios, no de la buena suerte, pero de Dios a las necesidades de la humanidad. Eso es la providencia de Dios. Y este tipo de provisión se muestra en todo el libro de Esther. Es posible que no veamos un letrero así grande de un color parpadeante que diga, aquí está la providencia de Dios trabajando. Pero sin embargo, sabemos que la providencia divina de Dios siempre está obrando. ¿Alguien dice amén a eso? Dios es soberano y la providencia de Dios siempre está activa y siempre está obrando. ¡Qué buena noticia! Yo no sé tú, pero yo agarro esa buena noticia y yo la recibo y le doy la bienvenida a mi vida personal, a mi familia, a mi casa, a mi iglesia. Amén. Bueno, tema número 2 de este libro. El tema número 2 es la valentía humana y lo vamos a ver. Y si ya sabes la historia de Esther, sabes que Dios le dio una valentía. La valentía de Esther y de su tío Mardoqueo puede ser el tema a lo mejor más conocido, ¿verdad? De este libro. Pero no se puede negar que el rey Jerjes era imprudente y maníaco en ocasiones y Esther se arriesgó. Ella arriesgó su vida al estar en la presencia de este rey sin ser invitada. Y bueno, no se preocupen, vamos a hablar de eso en más detalle. Pero la valentía de Esther es admirable, pero ¿sabes qué? No la convierte en la heroína de esta historia, porque Dios es el héroe. Él es el héroe obrando a través de esta mujer Esther para hacer lo imposible. Dios es el héroe en esta historia. Veremos que la verdadera valentía de Esther es su valor para obedecer al Señor y ese valor que debemos nosotros emular, su historia nos va a animar y va a hacer que nos animará, yo creo, a examinar a dónde nos ha colocado Dios a ti y a mí hoy, dónde Él nos ha puesto y realmente nos va a animar a examinar y considerar
cómo nos pide Dios, a ti y a mí, que participemos en el plan de Él. Justo donde Él nos tiene, Él tiene un plan. Y su deseo es que tú y yo seamos obedientes, así como Esther lo fue. Bueno, tema número 3 que vamos a ver en este libro. Todo esto es introducción, por decir así. Pero el tema número 3 es que los imperios de los hombres perecen, pero el reino de Dios nunca perecerá. Alguien diga conmigo, amén. Nunca. Aún más puedes chatear ahí, nunca. Los imperios de los hombres suben y bajan, perecen, pero el reino, el imperio de Dios nunca perecerá, nunca. Y una de las grandes ironías, yo creo, de este libro es que el rey en esta historia era un rey poderoso de una nación muy poderosa y es vencido repetidamente. Su esposa lo humilla públicamente, pierde una guerra, envía edictos sin sentido a pedido de esos consejeros que él tenía alrededor y se mueve al capricho de una nueva reina llamada Esther. Es increíble, ¿verdad? Esta no es una declaración, escucha, sobre la debilidad de un hombre poderoso, no, sino que es una ilustración de la debilidad de los imperios que construyen los hombres. En otras palabras, somos humanos y no somos personas no somos personas que se pueden comparar a Dios. Solo Dios es inmovido. Solo Dios nunca perecerá su reino. Y ningún hombre, déjame decir esto, ningún hombre es apto, ningún hombre o mujer, déjame clarificar, ninguna persona es apto para reinar sobre la tierra. Solo Dios. Dios es el único que realmente puede reinar sobre la tierra. Ningún imperio que pueda construir cumplirá todos sus deseos. Y por eso es que gracias a Dios que tenemos a un Dios verdadero, a un Rey verdadero y su nombre es Jesús. Amén. Hay otro reino representado aquí en la historia de Esther y ese es el reino de Dios. Lo vamos a descubrir y vamos a aprender del reino de Dios. Este reino está gobernado por un rey justo, un rey amoroso, un rey que protege a su pueblo con todo su poder. Todo lo que él hará sucederá. Todo. Su reino nunca perece y él preside sobre todos los hombres y sus imperios con poder infinito, usándolos para mostrar su gloria. Vamos a aprender del reino de Dios aquí en este libro de Esther. Y a lo largo de este estudio, preste mucha atención al imperio de Persia y al reino o imperio de Dios. Uno se derrumbará y cae y uno permanecerá para siempre. Bueno, y el cuarto tema que vamos a ver en este libro, en este estudio, es la respuesta de Dios al mal humano. Vamos a ver mucho esto en el libro de Esther. El mal está el mal en exhibición en el libro de Esther. El imperio persa estaba cayendo con prácticas y personas pecaminosas. Y una de las personas más malvadas del libro es Amán. Amán tiene un odio profundo, arraigado hacia Dios y hacia el pueblo de Dios, los judíos, ¿verdad? Y Mardoqueo en particular también le odiaba a él también. Y en el orgullo de este hombre, Amán busca arreglar la alabanza para sí mismo y la muerte de Mardoqueo. Pero la vida de Amán es un estudio también sobre la forma en que Dios providencialmente ejecuta justicia. A Dios no se le escapa nada. Podemos decirlo de esa forma. A Él no se le escapa nada y nadie. Y la providencia de Dios entrega el destino que Amán merece. Bueno, nuestro pastor habló de esto un poco hace unas semanas atrás, hablando de que la venganza de Dios, nadie se puede escapar de eso. Y por eso Dios dice, hey, no se preocupen, la venganza es mía. Déjenme a mí arreglar las cuentas, ¿verdad?
Bueno, y por último, el quinto tema en este estudio, en este libro de Esther, es ¿cómo se dice? La sombra, el presagio del Evangelio. Porque el tema final a tener en cuenta aquí es el Evangelio. Todo el Antiguo Testamento es como esa sombra, esa persona o ese ejemplo de lo que viene. Y es el Evangelio. El Evangelio es el buen mensaje que Jesús ha venido a la tierra y ha dado su vida como pago por los pecados de toda la humanidad. La Biblia nos dice que el castigo por el pecado es ¿qué? Es la muerte. Pero la muerte de Jesús cumplió el requisito de pago por el pecado ante Dios para que todos los que creen en Jesús puedan ser salvos. Amén. Y como podemos ver en este estudio, en este libro, vamos a ver ese ejemplo del Evangelio. Como podemos ver, el Evangelio es un libro escrito antes del nacimiento de Jesús. Y una belleza de la escritura aquí es que todo apunta está apuntando hacia Jesús. El Evangelio es prefigurado, por decir así, de muchas maneras a través del libro de Esther. Como judíos, Esther y Mardoqueo son parte del pueblo de Dios escogido y a través del cual Él ha prometido traer el Mesías, el prometido. Aunque Esther y Mardoqueo son imperfectos, ¿sabes qué es bello de esto? Dios salva a toda la población judía a través de la vida de Esther y Mardoqueo. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Alguien diga amén. ¿Por qué no chateas y dices, Él cumple? Él cumple sus promesas y en esta historia Él protege y cumple la promesa de proteger al pueblo al quien Él tiene un pacto con ellos. Un día Él enviará al Mesías para brindar protección eterna de la muerte a todos los que creen y como sabemos, así fue, ¿verdad? Dios cumplió con su promesa e envió a su Hijo unigénito para que nadie se perdiera, para que todos tuvieran la misma oportunidad de ser salvos. Y bueno, la providencia de Dios en esta historia de Esther proporciona paz, pero podemos decir paz temporal para el pueblo de Dios en ese momento. En su vida y en su muerte y en su resurrección, Jesús ahora nos brinda una paz eterna, porque la paz temporal de antes, ahora Jesús trae paz eterna a todos los que creen en Él. Esther es un vistazo al tema general de las Escrituras que Dios ha abierto un camino para que toda la humanidad viva en la seguridad de su presencia por la eternidad en Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Bueno, iniciemos ya que yo sé que el tiempo se puede escapar rápido y quiero llegar al punto y al grano. Y quiero que abras tu Biblia al capítulo 1. Hoy nos vamos a concentrar en el capítulo 1 y un poco del capítulo 2 de Esther. Y bueno, en los primeros versos, del verso 1 al 9, va a haber una descripción de un banquete enorme de este rey que vamos a estudiar, el rey Jerjes. Y también luego, en la mitad de este capítulo, del versículo 10 al 22, vamos a aprender de la destitución de una reina que tenía en ese instante. La historia de Esther no comienza con ella, sino más bien comienza con otra reina, una reina persa que se llamaba Vasti. Escribe ahí Vasti. Vasti era la reina. El rey de Persia tuvo cientos de esposas, no le faltaban tener esposas, pero solo tuvo una reina. Y esa reina se llamaba Vasti. Podemos inferir que Vasti era su esposa favorita, por decir así, una posesión preciada de un rey muy, muy poderoso. Aprendemos que este rey, el rey Jerjes, otras traducciones dicen Asuero, pero otras también le dicen Jerjes, entonces me voy a quedar con Jerjes. Creo que Jerjes es como lo dicen en la nueva traducción viviente, pero en hebreo se decía Asuero. Pero bueno, este rey
gobierna, ¿verdad? Un reino que se extiende desde la India hasta Etiopía, que era la mayor parte del mundo conocido en ese momento. Y sin duda, Jerjes era un hombre de gran influencia. Y más o menos los teólogos describen que esto era como en el año 483 antes de Cristo. Y este rey, ¿verdad?, organizó una fiesta increíble para demostrar su gloria, su poder, su dinero, su todo, ¿verdad? Esta fiesta duró, escucha, unos 6 meses. Tanta influencia tenía, tanta poder y finanzas, y era un hombre rico, tanta riqueza tenía, que esta fiesta duró unos 6 meses. ¡Wow! Si tú pensaste que habías hecho una fiesta grande, imagínate una fiesta de 6 meses, ¿verdad? Y bueno, el propósito de esto en la mente de este hombre era mostrar su gloriosa riqueza, el magnífico esplendor de su reino. Y eso lo puedes ver en Esther 1:4. Dice así: la celebración duró 180 días. Y si haces las matemáticas, es 6 meses, 180 días. Y fue una gran exhibición de la opulenta riqueza de su imperio y de la pompa y el esplendor de su majestad. Eso es lo que dice Esther 1:4 en la Nueva Traducción Viviente. Y bueno, la semana final de la fiesta fue el gran finale, como le dicen, ¿verdad? Y todos, desde el más pequeño hasta el más grande dentro de la ciudad de Susa, fueron invitados a comer, a beber, a disfrutar de los placeres del reino. Y así lo hicieron. Y en el versículo 8 se nos da una idea de cómo Jerjes, este rey Jerjes, ejercía su poder. Dice que según el real decreto no había restricción en la bebida. Todo el mundo podía beber lo que quisiera durante este periodo de tiempo. Era típico decir que en presencia del rey nadie podía beber a menos que el rey bebiera. Y cuando el rey bebía, todos en su presencia también tenían que beber. Levantar esta regla al final revela tal vez que lo único que le gustaba a Jerjes más que tener el control era organizar una fiesta lujosa. Y bueno, la palabra de Dios nos dice que en el último día de la fiesta, cuando el rey Jerjes estaba muy alegre a causa de tanto vino, ¿verdad?, les ordenó a los 7 eunucos que le servían a la reina Vasti a que apareciera. Él les dijo: quiero que me traigan a la reina, que quiero que se aparezca y que venga y se presente ante los nobles y los hombres que están en la fiesta. Ordenó a Vasti que también se apareciera con su corona, y me imagino que ordenó que Vasti se apareciera para que estos hombres pudieran contemplar su belleza. Él le pidió que usara la corona real cuando viniera. Y realmente no está claro si tenía la intención de que ella usara algo más o no, pero había estado pavoneándose, dicen por ahí, ¿verdad?, de su fuerza, de su poder durante todos estos 6 meses o 180 días. Y ahora, al final de la fiesta, quería mostrar su posesión más apreciada, yo creo, se pudiera decir, su esposa, la reina Vasti. Y no conocemos la naturaleza de no conocemos la relación entre Jerjes con Vasti, pero dado a lo que sí sabemos de su carácter hasta ahora, no es difícil imaginarse la forma en que él la trató. Me imagino que no había una relación tierna aquí. Es probable que para él ella era simplemente el banquete para sus ojos y para los que estaban en su fiesta, y su sirvienta personal para sus necesidades más íntimas, solo otra conquista real. Se puede uno asumir que así la veía él. Y la ironía de lo que sucede a continuación no puede exagerarse, porque al final de su exhibición exagerada de toda su riqueza, donde quería que todos admiraran su grandeza, su propia esposa se niega a ceder a su poder. Qué increíble, ¿verdad? Que el hombre más poderoso, con toda la riqueza y todo el poder, en una sencilla decisión de él de
pedir que su reina venga, ella se niega a venir a su llamado. Y bueno, el autor no da la razón del por qué ella hizo esto. Pudiéramos imaginarnos o entender un sinfín de escenarios que, bueno, nos llevaría a la conclusión del por qué no lo hizo, pero lo único que sabemos en realidad es que ella no vino y el rey se enojó. Ay, 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 aquí entró la ira, ¿verdad? Se enojó. Y este rey Jerjes, alimentado por su ira, decide que su orgullo está en juego, ¿verdad? Aquí esta mujer me está humillando y debe evitar que otros ejerzan una rebelión tan vergonzosa contra él. Entonces, Vasti debe ser castigada públicamente, es lo que el rey piensa, ¿verdad? Reúne a sus asesores más cercanos y les pregunta qué debería hacer. Y entre todos acuerdan que Vasti debe ser castigada y nunca va a volver a entrar a la presencia de este rey Jerjes y que será reemplazada por otra reina mejor, ¿verdad? Eso es lo que ellos concluyen. Y esta es una consecuencia un poco curiosa para mí porque yo creo que en otras palabras le dio a Vasti lo que ella quería. No quería estar cerca del rey. Y este rey Jerjes y sus asesores también deciden que se envíe un edicto a cada hogar en el todo imperio de Persa, decretando que los hombres deben ser los amos de su casa y las mujeres deben someterse a su señorío. Y como veremos a lo largo de este libro de Esther, Jerjes o Asuero está exagerando enormemente, yo creo, al enviar este edicto, porque está llevando una controversia que está entre él y su esposa, él la está llevando a toda la nación, por decir así. Y está aferrándose al poder de su imperio, aliviando su ego herido y confiando en los malos consejos de estos amigos o consejeros que tenía a su alrededor, que para ese entonces ya todos, yo creo, estaban borrachos, ¿verdad? Estaban muy felices de haber tomado tanto. Entonces, en este punto de la historia, Asuero está perdiendo su batalla del control. Pero mira, Dios, sin embargo, no está perdiendo el control. Mientras que las acciones de un rey parecen ser imprudentes y la rebelión de Vasti contra la suya parece un pequeño detalle, ¿sabes qué está pasando aquí? Dios se está moviendo providencialmente en todo esto. Él está obrando de una manera soberana. Él está poniendo todo en su orden para que esta hija huérfana, Esther, vaya a ser la reina. Porque Dios tiene un plan, ¿verdad? Y para que ella pueda ejecutar el plan de Dios, Dios está organizando todo a su manera. Y bueno, es importante detenerse aquí y notar que al igual que Jerjes, nosotros también nos gusta construir nuestros propios imperios. Ay, caray, pastora, ¿qué me está diciendo? Es la verdad. Es cierto, como hombres, como mujeres, como humanidad, nos gusta admirar nuestros propios imperios. Nos encanta que la gente se maraville de uno, pero en este momento, el hombre más poderoso del mundo, después de mostrar su inigualidad, riqueza, ¿verdad? Por todos lados, se humilla, se siente humillado por un rechazo de una persona, su esposa. Y es por eso que al inicio te dije, los imperios mundanos nunca son tan impresionantes como parecen ser. Solo hay un reino que nunca perece, solo uno. ¿Por qué no chateas ahí conmigo? Solo uno. Solo hay un reino que nunca perece y ese es el reino de nuestro Dios Todopoderoso. Y las acciones de este rey Jerjes nos hacen anhelar a un mejor rey, un rey que sea verdaderamente poderoso, un rey que usa su poder para el bien supremo y no para el mal. Jerjes fue vengativo, pero Jesús es nuestro rey misericordioso. Alguien diga amén, amén. Jerjes exigió y sin embargo nuestro rey Jesús ama con sacrificio. Jerjes no era digno de honor, pero nuestro rey Jesús es digno de todo nuestro honor y alabanza.
Nuestro Rey Jesús es el Salvador. Nuestro Rey Jesús es la luz del mundo. Nuestro Rey Jesús es el Cordero de Dios inmolado y resucitado. Él es todo lo que tú y yo necesitamos hoy en el 2022. Él es todo lo que deseamos en un rey. Él es digno de nuestra obediencia y debemos acudir cuando Él nos llama, sabiendo que todo lo que Él nos pide que hagamos es para nuestro bien y su gloria. Amén. Bueno, y esto más o menos da un resumen, por decir así, del capítulo 1. Y quiero que rápidamente veamos el capítulo 2. El capítulo 2 cambia aquí las cosas, ¿verdad? Porque yo creo que muchos de nosotros podemos imaginarnos, wow, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? De nuevo, vamos a ver los temas que te dije al inicio, esos temas de la providencia de Dios y muchos otros, pero quiero que veas algo. Al comenzar el capítulo 2, Esther se nos presenta como tres cosas. Aquí la palabra de Dios nos dice que ella era judía, que ella era una huérfana y que era una mujer bella, que era una mujer sorprendente, bella, era muy, muy bella. Y el cariñoso primo de Esther, Mardoqueo, que se había convertido en su papá, por decir así, en su tutor, aunque eran descendientes judíos, vivían en esta cultura de Persia pagana, ¿verdad? Sus parientes habían sido exiliados de Jerusalén por los babilonios. Años más tarde, los persas derrotaron a los babilonios y obtuvieron el control de Jerusalén y el resto del imperio babilónico. Entonces, en ese momento, el rey de Persia permitió que los judíos regresaran a Jerusalén, si así querían hacerlo, si lo deseaban hacer así. Los mensajeros o los profetas de Dios alentaron a los judíos a regresar a su ciudad natal, como dicen, ¿verdad? Donde pudieran adorar libremente al Señor. Pero Mardoqueo y los familiares de Esther optaron por no regresar. Y no sé la razón, la Biblia no nos dice por qué. No sabemos por qué esta familia judía eligió quedarse en Susa. Pero sí sabemos que los judíos eran considerados forasteros, se dice, o indeseables en Persia, ¿verdad? Eran extranjeros en Persia, al igual que lo eran bajo el dominio babilónico. No era favorable, en otras palabras, ser judío, ser el pueblo escogido de Dios, y probablemente porque la cultura persa se oponía, lamentablemente, a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Entonces, ¿por qué importa esto? ¿Por qué es importante esto? Es importante porque Esther está a punto de ser arrojada de su vida como una niña judía huérfana al centro de la riqueza de los persas en el palacio del rey. Y vamos a descubrir esto más y más. Algunos eruditos creen que el segundo capítulo de Esther sucede como unos 4 años después del primer capítulo, que hay unos 4 años del primer capítulo al segundo capítulo. Es lo que algunos teólogos creen, ¿verdad? Durante este tiempo, Jerjes intentó conquistar Grecia y perdió la batalla. Entonces, en su derrota, recuerda este golpe humillante que sufrió a manos de Vasti cuando ella lo rechazó y se negó a venir. Entonces, sus consejeros, al ver la melancolía, como dicen por ahí, del rey, le sugieren que por qué no busca una nueva y mejor reina. Y aquí empieza este capítulo 2, pero su plan para realizar esta tarea es un poco malvado, por decir así. ¿Por qué? Porque la forma que él decide hacer esto es recoger y reunir a todas las vírgenes hermosas de toda Persia y las traerá ante el rey. Se le dará una noche con cada mujer para determinar su belleza y su valor, y luego podrá elegir a la que más le guste para ser coronada como su reina. Y ser coronada reina
Déjame describir esto. Ser coronada reina no era una historia de cuento de hadas, de la pobreza, la riqueza como Blancanieves, ¿verdad? O como Cenicienta. No. ¿Sabes por qué? Porque no era un concurso de belleza que cualquiera mujer quisiera ganar. Esta competencia real de vírgenes fue exactamente tan degradante como te lo pudieras imaginar. Porque una vez que una mujer había pasado una noche con el rey, entonces eso significaba que ella era ahora su propiedad por vida. Eso es triste. Nunca más se podía casar con otro hombre, ni siquiera abandonar el harén, ¿verdad? El harén del rey. En otras palabras, cada una de estas doncellas, muchachas, jóvenes, iban a envejecer recluidas como concubinas, a menos de que el rey las eligiera como la reina. Y es por eso que es triste realmente. Esto no era, ay, el rey me escogió. No, 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 no. Esto es triste al considerar lo que estas vírgenes iban a tener que soportar. Entonces se pone en marcha, ¿verdad? Esta búsqueda nacional de mujeres hermosas. Y no es sorpresa que Esther se lleva al palacio, ¿verdad? Es escogida como una de estas vírgenes que se escogieron. No nos sorprende, ¿por qué? Porque la Biblia dice que ella era una mujer muy bella. E inmediatamente ella, Esther, se gana el favor del eunuco Hegai a cargo de las mujeres que habían escogido. Y vale la pena aquí mencionar que en el imperio persa este imperio era muy despiadado, se dice, y eran despiadados no solo con las mujeres, pero con los hombres también. Las mujeres fueron tomadas para complacer al rey, pero los hombres también eran tomados y castrados para que pudieran atender a los cientos y en algunos casos miles de mujeres que el rey tenía. Qué triste, ¿verdad? Estos hombres castrados fueron llamados eunucos. Nadie estaba realmente seguro en el control del imperio de Persa. Y bueno, Esther recibió meses de tratamientos de embellecimiento, ¿verdad? Antes de presentársela al rey. Necesitaba ser transformada en los ojos de ellos de una persona común a una persona con un potencial de realeza. Y entonces durante este tiempo, Mardoqueo, probablemente preocupado por el bienestar de su prima Esther, hablaba con ella todos los días. Y Esther, bajo la dirección de Mardoqueo, mantuvo su identidad de judía en secreto. Y esto es muy clave y luego lo vamos a descubrir por qué, ¿verdad? Entonces finalmente fue el turno de Esther de presentarse al rey por una noche. Y no podemos saber qué sintió, qué habrá sentido esta joven Esther en ese momento. No lo sabemos exacto, pero nos podemos imaginar e intentar de ponernos en sus zapatos. Se espera que ella complazca a este rey físicamente, emocionalmente, para ganar su favor y ganar la corona de la reina. Es dudoso si a lo mejor ella quería hacer eso o si quería ganarse este tipo de concurso. Como judía, probablemente ella sabía que tener intimidad con un hombre antes del matrimonio era prohibido o no era lo correcto ante los ojos de Dios. Ella sabía que muchas de las cosas las que ella iba a participar, la ropa, la comida, la cultura, no eran correctos ante los ojos de Dios, pero ella estaba obligada a adoptar esa cultura. Pero ella tenía muy pocas opciones, ¿verdad? ¿Estaba violando la ley levítica judía? Sí, pero déjame hacerte esta pregunta. ¿Tú crees que Dios quitaría su mano de providencia de ella a causa de esto? No, no lo creo. ¿Y sabes por qué no lo creo? Porque vamos a ver cómo Dios obra a través de esto. Y seguramente Dios es el héroe y Él es fiel. Qué bueno. ¿Por qué no declaras eso conmigo? Dios es mi héroe y Él es siempre fiel.
Él es siempre fiel, aun cuando hacemos cosas que no están correctas. Y bueno, la noche de Esther con el rey sucede y el rey concluye que la escoge a ella, concluye que la ama más. Y bueno, la palabra amor ahí que se describe en el versículo 17 de este capítulo 2:17, esa palabra amor te traduce más como lujuria, ¿verdad? No se traduce como ese amor tierno o amor perfecto. Pero a pesar de todo, Esther es coronada reina. Y el rey Jerjes y la nación, bueno, hacen fiestas, se regocijan de que hayan encontrado a la reina. Sin embargo, la gente no se da cuenta de una cosa. Aunque Jerjes eligió a Esther, él fue el que hizo la decisión, realmente tú y yo sabemos que ella fue elegida por Dios. Dios colocó a Esther en Susa en lugar de regresar a Jerusalén, donde uno pudiera argumentar que donde ella pertenecía, ella debía de haber estado en Jerusalén. Dios formó a Esther para que fuera hermosa y en una forma especial, y Dios concedió el favor a Esther de todas las otras vírgenes, e incluido Dios le dio favor a Esther con este rey Jerjes. Y Dios escogió al pueblo judío como aquel de donde su hijo entraría al mundo, ¿verdad? Como Salvador. Y como veremos, Dios está íntimamente involucrado en la preservación, y liberación de este pueblo por causa de su nombre. Bueno, increíble, ¿verdad? Que aunque el rey Jerjes piensa que él eligió a Esther, tú y yo ahora podemos saber a través de la palabra de Dios que no fue así. Dios fue el que escogió a Esther y la puso en el lugar correcto, en el momento correcto, adecuado. Entonces Jerjes creía que él tenía poder, Mardoqueo creía que Esther estaría segura, ocultando su identidad judía. Esther creyó que a lo mejor había sido coronada para ser sierva de este rey, pero en verdad solo Dios es el que tiene el control completo, y veremos cómo Dios desarrolla esto en la historia de Esther. En nuestras propias vidas, yo quiero que pienses esto: el poder de Dios es igualmente potente y Él controla cada detalle, y en Él podemos confiar que Él está obrando en nuestras vidas, que Él está obrando en todas las cosas para llevar a cabo su plan y su propósito en tu vida. Yo quiero que pienses en esto, que aunque tú estés viendo las cosas de una forma, con cierta perspectiva de lo que tú estás pasando, yo quiero que ahora, con el lente del cielo, de la manera providencia, la providencia divina de Dios, soberano Dios que tenemos, quiero que lo veas con ese lente. Aún tus problemas, tu situación, lo que enfrentas, quiero que veas que Dios tiene la última palabra y que Él realmente tiene el control de todo lo que está ocurriendo en tu vida. Si tú confías y pones tu confianza en Él, Él lo va a encaminar para tu bien. Esa es la promesa de Dios. Alguien diga amén aquí fuerte. Bueno, ya casi vamos a terminar, pero quiero que sepas que en el resto del capítulo de Esther 2, descubrimos que hay una intervención de Mardoqueo. La historia de Esther empezó, ¿verdad? Desde el inicio con suficiente drama, por decir así, el drama de que la reina Vasti le rechazó la invitación del rey, el drama de que, bueno, el rey se enojó tanto que la reemplazó y se fue en búsqueda de una nueva reina y agarró todas estas vírgenes. Bueno, mucho drama al inicio, y si pensaste que eso era suficiente, no. Justo cuando parece que las cosas se van a calmar, después de haber encontrado a Esther, no, ahora el rey hace otro banquete, por decir así, de celebración. Y bueno, por alguna razón, él tuvo otra reunión de otras vírgenes, y a lo mejor tal vez fue el apetito de este hombre, el rey Jerjes, por las mujeres jóvenes que no se
satisfizo con la reina Esther y por eso quiso agregar a su harem de concubinas, ¿verdad? Pero esta no es una idea imposible de creer, ya que sabemos el temperamento y la clase de cultura que este rey vivía, ¿verdad? Cualquiera sea la razón, se reunieron y en este momento Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y esto significa algo grande. Esto quiere decir que Mardoqueo fue empleado como funcionario del imperio, porque no cualquiera se podía sentar a la puerta del rey, ¿verdad? Pero mientras Mardoqueo estaba ahí, la posición de Mardoqueo también le dio acceso a una conversación que él escuchó entre dos eunucos. Estos dos eunucos que Mardoqueo escuchó la conversación de ellos estaban conspirando para asesinar al rey. Y bueno, no es difícil imaginarse por qué estos hombres odiaban tanto a este rey. Me imagino que probablemente este rey los lastimó apartándolos de su familia, haciéndolos eunucos, destruyendo sus vidas. Entonces estos dos eunucos decidieron que vamos a hacer un plan para matar o asesinar al rey de Persia. Entonces cuando Mardoqueo se entera de este complot contra el rey, se lo lleva a su prima, a la reina Esther. Uno solo puede imaginarse el dilema, ¿verdad?, moral que enfrentó, porque es poco probable que tuviera respeto por este rey. Después de todo, él era el hombre que había tomado a su prima y la había convertido en su esposa, sin tener en cuenta el consentimiento de Mardoqueo. Pero el rey era duro, enojón, orgulloso y todo lo demás, pero es posible que aunque no lo respetaba, Mardoqueo a lo mejor le temía. Y tal vez también me imagino que Mardoqueo pensó, ¿sabes qué? Al salvar la vida del rey ganaría favor hacia Esther y hacia él mismo. Entonces, cualquiera haya sido el proceso de llegar a esa conclusión, Mardoqueo eligió compartir la información y Esther lo compartió con el rey. Y el asunto fue investigado y verificado y estos dos hombres fueron colgados en una horca, dice la palabra de Dios. Bueno, me imagino, ¿verdad?, que Mardoqueo y Esther a lo mejor no se sintieron muy orgullosos de eso, a lo mejor se sintieron responsables, pero te imaginas haber hecho eso. Todo esto es parte de nuevo de lo que Dios tenía ya en plan. Una y otra vez en Esther vemos a Mardoqueo y a Esther como judíos, el pueblo escogido de Dios, mandados a guardar la ley de Moisés, puestos en situaciones morales difíciles. Debe ser, por ejemplo, ¿era correcto que Esther se acostara con el rey? No. ¿Debía revelar o ocultar su identidad? No sé qué harías tú en ese caso. ¿Debe Mardoqueo compartir los planes de estos dos hombres que quieren matar a un rey malvado que a lo mejor merece? Es tentador moralizar o desmoralizar las decisiones y las acciones de Mardoqueo y de Esther, pero ¿sabes qué? No lo vamos a hacer porque el autor de este libro no lo hace así. Así que tampoco tú y yo lo debemos de hacer. Lo que podemos hacer es buscar continuamente la forma en que Dios obra de una manera soberana, providencialmente, a través de todas y cada una de sus palabras y acciones para hacer su plan. Recuerda, todo es para obrar el plan de Dios. Y bueno, ¿tú crees que fue un accidente que Mardoqueo escuchó a estos dos hombres conspirando? No, no fue un accidente. Sin embargo, es una de las muchas movidas, por decir así, de secuencias del plan de Dios, del plan soberano de Dios en la vida de Esther y en esta temporada de este imperio. Entonces, los reyes de Persia eran conocidos como recompensa por un comportamiento bueno y legal. En otras palabras, los reyes mantenían un documento donde ellos mantenían el récord de quién hizo algo bueno y los recompensaban. Pero algo muy interesante que sucedió aquí es que aunque Mardoqueo salvó la vida del rey y al dar esta información, Mardoqueo por alguna razón
no está escrito ahí que él hizo esta buena obra. Está bien documentado en la historia que tenían listas y listas oficiales de benefactores del rey en sus archivos. Sin embargo, Mardoqueo, que salva la vida del rey, no es recompensado. Al menos no en este momento, ¿verdad? Pero esto tampoco fue descuido de la mano de Dios, porque luego vamos a ver cómo esto es parte del plan de Dios. Pero lo que podemos aprender en este momento aquí, de esta parte de la escritura, del estudio de hoy, es que podemos ver en los versículos, por ejemplo, en Gálatas 6:10, en Romanos 12, que nos dicen que nuestro deber como cristianos es hacer el bien a todos, aun cuando pensamos que nadie más lo está observando o viendo, porque sabes que Dios recompensa al tiempo perfecto. Podemos recordar que en las situaciones morales más complicadas, donde debemos elegir entre el mal o lo malo y aún lo peor, tenemos la sabiduría de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo, pero también tenemos a un Dios que no está lejos. Él está ahí mismo con nosotros. Dios es activo. Él está activo en medio de la injusticia, en medio del quebrantamiento. Dios, a través de las cosas malas y malvadas de este mundo, para llevar a cabo sus planes perfectos, Dios está obrando. Dios hizo esto por Esther y Mardoqueo y lo hará por todos nosotros, todos aquellos que creen en Él. Alguien diga amén. Ya aquí vamos a terminar. Mira, al final, los registros del rey Jerjes nos recuerdan a mirar al rey que tú y yo seguimos, al rey Jesús, quien también lleva registros, solamente hay una gran diferencia. Sus registros no son solo de lo que tú y yo hemos hecho por Él, sino también de lo que Él ha hecho por nosotros. Y a diferencia del rey Jerjes, en Esther, lo que el Rey Jesús hace por ti y por mí supera cualquier cosa que tú y yo podamos hacer por Él. Los que creen en Cristo, escucha, los que creen en Cristo están eternamente seguros, porque Él derramó su sangre para cubrir tus pecados y mis pecados. Somos salvos solo por la gracia, solo a través de la fe. El reino de Dios, déjame decir, y aquí con esto termino, el reino de Dios es mejor que el imperio de Persia y Jesús es el verdadero rey. Amén. Alguien diga amén. Quiero darte esta reflexión al concluir aquí. Y es una reflexión que yo deseo que tú la hagas a través de estos días antes de nuestro próximo estudio. Y la reflexión son dos cosas que te quiero decir. Número uno, te quiero invitar a que leas, escribe ahí, Romanos 12, 17 al 21. Quiero que leas Romanos 12, versículo 17 al 21. Y quiero que contestes esta pregunta. ¿Cuál es el papel de Dios en hacer justicia a nuestros enemigos? ¿Y cuál es tu papel? ¿Cuál es el papel o el rol de Dios en hacer justicia a nuestros enemigos? ¿Y cuál es tu rol? Después de que leas Romanos 12. Y número dos, quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo puedes ver la providencia de Dios en el libro de Esther, en estos dos capítulos? ¿Y qué te dice eso acerca de cómo Dios está obrando soberanamente en tu vida hoy? Porque recuerda, todo esto apunta a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Bueno, espero que reflexiones en esas dos preguntas o esas dos observaciones, porque siempre vamos a crecer más y va a haber revelación cuando no solamente escuchamos la palabra, pero cuando la reflexionamos y la actuamos en nuestra vida. Así que bueno, gracias de nuevo por haber estado con nosotros. No se te olvide compartir este estudio con alguien más. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.